A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en nuestra región y en el mundo. Pasa en Argentina. Fíjense esta situación. El presidente Macri no encuentra la repercusión que esperaba para su plan económico ante los inversores en Nueva York, mientras en su país hoy renunció el ministro, el presidente en este caso del BCRA, el Banco Central de la República Argentina. Previo a su intervención en Naciones Unidas, el presidente de facto de Brasil hablaba de su legado. Hoy también lo hizo en cuanto a conquistas, según él, logradas durante su gestión presidencial. Estuvo en Naciones Unidas. Allí las imágenes, ya les contamos más. Bolivia en positivo. ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué los logros? ¿Cómo hace? ¿Cuál es la fórmula que aplica el presidente Morales que lleva a mencionar este país como líder de crecimiento en la región? Ya lo vamos a analizar, lo vamos a comentar también en nuestro impacto económico de hoy. Empecemos revisando los hechos que tienen que ver con Argentina. En Estados Unidos, la asistencia del presidente Macri a Naciones Unidas y el encuentro que sostuvo con Christine Lagarde del FMI parecen dejar un sinsabor para el gobierno del presidente. En Argentina renunció la máxima autoridad del Banco Central de la República Argentina, del BCRA, Luis Caputo. Allí la información oficial compartida por ese organismo en su cuenta en Twitter. Luis Caputo, llamado por la prensa local como ministro estrella de las offshores, apareció citado en el escándalo Panama Papers. De hecho, todo su equipo tenía su dinero en paraísos fiscales. A Caputo siempre se lo presentó como el ejecutor de la política de endeudamiento externo de República Argentina. Hoy, mientras el presidente está en Estados Unidos, Luis Caputo renuncia a este organismo. Pasamos a revisar repercusiones a esta hora. Y sí, si así estuvo durante la primera crisis, mire lo que pasa ahora. Lo tiene Gabriela Cerruti en su cuenta en Twitter. En una crisis se fue a Ipanema. Cuando, ¿se acuerdan?, explotó el dólar. En la otra crisis, renunció. El lobo de Wall Street, ponele, chau toto, dice Gabriela Cerruti. Avanzo, Alcira Argumedo, docente, socióloga. La justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país. Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central, donde dilapidó miles de millones de dólares. Sigo esta barrida rápida en redes sociales. Agencia El Vigía. Ahora, tras la renuncia de Caputo, el dólar saltó a los 40,05 pesos en bancos privados. Fuente, ahí tienen Banco Galicia. Avanzo. Presidencia confirma que G. Sanleris es el nuevo titular del BCRA. Lo tiene Camila Sánchez. Allí el comunicado. Avanzo. ¿Quién es entonces G. Sanleris? Guido Sanleris. Dato importante de la presentación fiscal de él, ponía al principio del mes. En 2019 la presión tributaria con las medidas anunciadas va a ser del 20% del PIB, igual que en 2015. Toda la reducción del déficit primario en estos 4 años viene del lado del gasto, que baja de 24 a 20% del PIB. Equilibrio fiscal, y este es su lema de trabajo, se logra con menor gasto público. Aquí la cuestión. Fuentes consultadas por diversos medios locales indican la negociación entre el equipo económico de Macri y el FMI para acordar un nuevo auxilio financiero no termina de convencer al organismo. El FMI solo cedió 5.000 millones de los 20.000 millones de dólares que al menos pretendía el gobierno argentino. Mientras en los mercados bonos y acciones cerraron con pérdidas que en la mayoría de los casos superan el 1,5%. El Banco Central volcó ayer 120 millones de dólares para evitar una escalada mayor del dólar, pero no lo logró. Vemos hoy que ese dólar ya pasó la barrera de los 40 pesos y esto es abriendo mercados bursátiles en el país sudamericano. Todo esto que pasa tiene su cuestión en Argentina. Tiene a miles de trabajadores levantados en las calles reclamando, protestando contra los ajustes del Ejecutivo Nacional. Esta crisis que sacude a Argentina tienen a Macri justamente como su principal responsable por caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional.
se lleva a cabo la cuarta huelga general de la era Macri. Está pasando, ocurre. Mauricio Macri dejó de gobernar la Argentina, cada medida la tiene que consultar con el FMI, cada medida que toma viaja el ministro de Economía a Nueva York para preguntar qué puede y qué no puede hacer. Estamos en contra de este gobierno ajustador, porque lo que hace es gobierna para ricos y nos está matando a los pobres. No tenemos educación, no tenemos salud. En contra del ajuste de Macri, en contra del ajuste del FMI, particularmente los docentes peleando por más presupuesto para la educación. Otro tema, exclusivo para la agencia AP, el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, negaba casos de corrupción en su país y dijo que las denuncias hacen parte de los esfuerzos de su administración por reformar el sistema de pensiones. En la previa a su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Temer alabó el paquete de reformas y privatizaciones que llevó adelante en Brasil, una vez depuesta la presidenta Dilma Rousseff con la falsa bandera de una mejora económica que, lejos de sacar al gigante suramericano de la recesión, mantienen a la economía entre las más débiles de las emergentes, con un déficit presupuestario del 7,8% del Producto Interno Bruto en 2017 y una deuda pública superior al 74%, mientras el crecimiento económico roza el 1% y la famosa lluvia de inversiones que vendrían con las reformas nunca llegaron. Durante el primer trimestre de 2018, la inversión extranjera productiva bajó un 30% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del propio Banco Central de Brasil. Entre los casos más sonados, Temer fue acusado 2 veces por el fiscal general Ricardo Janot en casos de corrupción que involucraban supuestos sobornos y obstrucción a la justicia, por no hablar de los funcionarios de su gobierno y entorno familiar, salpicados en escandalosos casos de corrupción, que le han llevado a ser uno de los mandatarios más impopulares de la historia brasileña, llegando en un momento apenas al 3% de aprobación, sumado al rechazo que genera la reforma laboral y la enmienda del techo del gasto, que de un plumazo congela en los próximos 20 años la inversión pública. No conforme con eso, Temer fue por más. Temer prometió que intentará aprobar la reforma de pensiones antes de dejar su cargo. Recordemos que estamos a un mes de las elecciones presidenciales en Brasil. El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa ante empresarios en Nueva York, promovida por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí quedan develados sus planes a futuro. Hoy también hablaba en Naciones Unidas de la situación que aparece hoy. Brasil dijo, está orgulloso, así, con ese adjetivo, de acoger a refugiados venezolanos y se adjudicaba como si estuviese en periodo de vacas gordas toda la responsabilidad, en este caso, de ser el gran agente de cambio en nuestra región. Esto también está pasando. En Colombia, el proyecto de ley de presupuesto pasa hoy a segundo debate en el Congreso. Ayer se dio una instancia y un debate muy polémico. Aquí tratamos de resumir un poco de lo que ocurría. Tras una prolongada discusión, los congresistas del país suramericano avalaron anoche 142 artículos de la iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuyo monto asciende a los 258.9 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 86.000 millones de dólares. Sin embargo, condicionaron 23 artículos que serán sometidos a nuevos debates en plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes antes de su aprobación. Hasta el momento, los ministerios con las mayores alzas en las partidas presupuestarias para 2019 son educación, defensa, salud, minas, energía y trabajo. No obstante, lejos de la propaganda oficial, según la OCDE, Colombia es uno de los países en donde la educación básica no es universal, pese a que su inversión es mayor que en otros países. Y es uno de los países también más ineficientes en el uso del gasto público según el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso la situación es tal que el propio Carrasquilla reconoce el faltante de unos 25 billones de pesos para completar el presupuesto que tiene nada menos que los subsidios eléctricos y el PAE completamente desfinanciados. Por no hablar del Fondo de Reparación de Víctimas que puede estar en veremos, igual que el programa de vivienda Mi Casa Ya. Mientras todo esto ocurre, se otorgan recursos especiales para la compra de armas por 3 billones de pesos.
Pronunciamiento de China. A la vuelta de la pausa lo revisamos. Dice que es difícil seguir adelante con las negociaciones con Estados Unidos poniéndoles un cuchillo en el cuello. Aquí también hay un pulso muy interesante con esta cuestión. Unión Europea anunció una entidad legal para mantener negocios con Irán y de esta forma evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica. No quieren dejar de hacer negocios con Irán, no quieren perderse esa tajada enorme del pastel. Teniendo en cuenta la urgencia y la necesidad de resultados tangibles, los participantes recibieron propuestas prácticas para mantener y desarrollar canales de pago, en particular la iniciativa de establecer un vehículo de propósito especial para facilitar los pagos relacionados con las exportaciones de Irán, incluido el petróleo y las importaciones. Los participantes subrayan la determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para realizar negocios legítimos con Irán, de plena conformidad con la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Los participantes del acuerdo nuclear reconfirman su compromiso con implementación plena y efectiva de buena fe y de una manera constructiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un discurso también sumamente encendido hoy en Naciones Unidas, y el presidente de Corea del Sur firmaron un acuerdo de libre comercio calificado por el magnate como un hito histórico en el comercio. Trump, que ha tratado de renegociar acuerdos con varios países del mundo, dijo que esta versión revisada reduciría burocracia y aumentaría prosperidad en Estados Unidos y Corea del Sur. A juicio de Trump, este será un gran acuerdo al incluir mejorías para reducir el déficit comercial y expandir oportunidades de envíos de productos agropecuarios y automóviles sin tener que pasar por requerimientos locales a la nación surcoreana, duplicando la cuota anual de 25.000 a 50.000 unidades. Si bien Washington y Seúl habían firmado en 2012 este tratado comercial, Trump, cuando llegó a la Casa Blanca, exigió una renegociación porque lo consideró, al igual que al resto de los tratados, como un acuerdo desastroso. Así entonces, hoy por hoy, ya como vemos en imágenes, se dio esta firma, queda esperar la puesta en marcha. Estoy encantado de estar aquí hoy con el presidente Moon de Corea del Sur para anunciar formalmente la finalización exitosa del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea. Es un gran negocio. Este es un gran día para los Estados Unidos y un gran día para Corea del Sur. Quiero expresar mi gratitud al presidente Moon y a todo su equipo por sus dedicados esfuerzos para alcanzar realmente lo que podríamos llamar un hito histórico en el comercio. Algo que la mayoría de la gente pensó que no iba a estar sucediendo. Desde el primer día le prometí a los estadounidenses que renegociaría nuestros acuerdos comerciales para asegurar que nuestros acuerdos fueran justos y recíprocos. Durante décadas, los políticos han hablado de arreglar acuerdos comerciales rotos, solo para no hacer absolutamente nada al respecto. Mi administración es la primera en cumplir nuestra promesa. Tenemos muchos acuerdos en marcha y son acuerdos justos, son acuerdos recíprocos y marcan una gran diferencia para nuestros trabajadores, nuestras empresas y para los Estados Unidos en general. China se pronunció y dijo que descarta de momento reactivar conversaciones con Washington para poner fin a esta disputa comercial, siempre y cuando Estados Unidos, así de claro fue, se encargue de sostener un cuchillo al cuello de Beijing, imponiéndole aumentos de aranceles. El reinicio de las conversaciones entre China y Estados Unidos dependerá por completo de la voluntad de los Estados Unidos. Nuestra puerta para resolver las diferencias comerciales a través de conversaciones y negociaciones está abierta. Sin embargo, para que las conversaciones y negociaciones sean efectivas, lo que se requiere en primer lugar es la igualdad de trato y el respeto mutuo. Ahora que Estados Unidos ha adoptado medidas radicales de restricciones comerciales,
que es como poner un cuchillo en el cuello de los demás. ¿Cómo podríamos llevar a cabo negociaciones? Las negociaciones no serán en pie de igualdad. A la vuelta de nuestra pausa vamos a ver Bolivia en nuestro análisis económico. Aquí una inauguración, esta es una gran obra de infraestructura presentada por Evo Morales para su país. ¿Cómo logra claves positivas, claves de crecimiento económico? Mientras que Argentina, Brasil, Paraguay y también Ecuador, ahora con Lenín Moreno, han cambiado de rumbo en los últimos años y Chile y Perú han redoblado su apuesta por la salida a la derecha neoliberal, Bolivia nada a contracorriente de esa marea. La llegada del presidente Evo Morales sin duda le ha dado un cambio, ha hecho la refundación del Estado con esta bandera del pluralismo. Desde que comenzó su mandato, el país construyó un orden económico propio, vinculado con el exterior, pero de forma soberana, de forma inteligente incluso. A partir de ese momento, la mayoría de la población se ve beneficiada con el desarrollo de fuerzas productivas locales. Allí, el gran giro que dio Evo Morales a la gestión estatal. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Bolivia creció un 5,5% en 2014, un 4,9% en 2015 y un 4,3% en 2016, año en que el desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que apenas creció 1,5%, y con Latinoamérica en su conjunto, que sufrió una contracción de 0,9%. El tamaño del Producto Interno Bruto de Bolivia alcanzó el nivel histórico más alto en diciembre de 2017, cuando se ubicó en 37.816 millones de dólares, un incremento del 11% respecto a 2016 y 4 veces más que el registrado en 2005, cuando estaba en 9.574 millones de dólares. Esto según datos del Ministerio de Economía en su publicación 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento en la región del 25 de marzo. Y para 2018 todo indica que el escenario también será positivo. CEPAL, que rebajó al 1,5% la previsión de crecimiento económico para Latinoamérica para este año, augura que Bolivia crecerá 4,3%, mientras que el proyecto del presupuesto general del Estado de Bolivia prevé un crecimiento cercano al 5%. En todo caso, el gobierno confía en que será un año de nuevas conquistas económicas gracias a la recuperación del precio del petróleo y de los minerales, una de las principales fuentes de ingresos del país, el crecimiento del sector agrario, la revitalización de la inversión extranjera y el mantenimiento de la inversión pública. Fíjense, el país lleva años continuos de crecimiento, con reducción de la deuda externa, con aumento de reservas internacionales y disminuyendo de manera considerable la pobreza extrema. Hay claves de esto que llaman milagro económico boliviano, pero aquí hay algo fundamental de tener en cuenta y tiene que ver con cómo nuestros pueblos ancestrales producían y al mismo tiempo ahorraban. Ahí hay una clave fundamental para entender. A pesar de la crisis del precio de las materias primas, el gobierno de Bolivia logró ahorrar y no despilfarrar el dinero que le llegó después de decretar la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que marcó una nueva etapa en la economía boliviana, incluyendo en algunos casos el paso de empresas privadas a mano del Estado y en otros la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país y el acuerdo del pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 82%. Un alza de ingresos fiscales que fue acompañada de fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna. Con ello se aseguró que el Estado y el pueblo boliviano ganaran y se permitió un ingreso en los primeros 6 años de 12.424 millones de dólares a un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales en el marco de la autonomía del Estado y la descentralización.
Según el propio Fondo Monetario Internacional, durante el boom de las materias primas, la pobreza en Bolivia bajó 1/3 y las autoridades sabiamente ahorraron una parte de los recursos construyendo un cuantioso colchón financiero. Un colchón que pasó de $700 millones a 20.000 millones, configurando así un ahorro que le permitió amortiguar la caída de precios de las materias primas a partir de 2014. La bonanza económica permitió al gobierno llevar una política de distribución a través de bonos a estudiantes y madres, por ejemplo, y de concreción de obras en ciudades de todo el país. La inmensa mayoría de los beneficiarios de estos programas en educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Un análisis de Nicole Lafambroise, publicado en el blog del FMI, Diálogo a Fondo, señala que otro factor importante ha sido la caída en la dolarización, es decir, la utilización de dólares en vez de la moneda local desde hace más de una década. Esto ha ayudado a mejorar la efectividad de la política monetaria, ha contribuido a la estabilidad del sector financiero y ha permitido que más bolivianos tengan acceso al crédito y a los servicios financieros, ha dicho Lafambroise. El país también se convirtió en un modelo exitoso para la región al desdolarizar su sistema financiero, apoyado por la estrategia de la bolivianización, la nacionalización de sus recursos naturales y una serie de políticas monetarias, las cuales han contribuido a la estabilidad y crecimiento económico en promedio de 4,9% en los últimos 12 años. De acuerdo al Banco Central de Bolivia, esto aseguró que la divisa estadounidense dejara de ser un indicador fundamental e influyente de las transacciones financieras y de comercio, e incluso un factor inflacionario como sucedía en el pasado. Ahora la moneda nacional está a 7,5% de desplazar al dólar de las operaciones crediticias, ya que hasta el 30 de junio de este año, los créditos en bolivianos alcanzaron 98,1% del total y los depósitos registraron 87%. Esto contrasta con la situación del año 2005, cuando los créditos en moneda nacional alcanzaban apenas el 8% y en dólares eran el 92%. Y en materia energética, sigue trazando la ruta de soberanía que la convierte en el corazón energético de América Latina. Bolivia tiene signos de buena salud, su presidente, su equipo de trabajo lo confirman con datos en mano. Vamos a ver. ¿Qué pasó después de la nacionalización de YPF? La renta petrolera era de 3.200, siempre hablamos en MM, ¿sí? Ese es nuestro marcador, nuestro indicador cuando mencionemos esto. Son 3.200 millones de dólares. Después de la nacionalización, la renta petrolera llegó a 37 MM, 37.000. Resultado de este cambio profundo en Incahuasi. Garantizamos la inversión de sus 175 MM para el departamento de Santa Cruz. Recuerden que la rica Santa Cruz, la rica Media Luna en Bolivia, siempre está en medio de esta puja política y por ende también económica, y tiene que ver con la nacionalización y el uso soberano de los recursos naturales. Bolivia está perfilándose ya para el año 2019 como un abastecedor competitivo eléctrico a Brasil y Argentina y de gas natural licuado a mercados mundiales. También esta es una declaración del vicepresidente Álvaro García Linera en el cierre de lo que fue el primer Foro Internacional de Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes. También en ese camino ya está iniciado Bolivia. Pasamos de la nacionalización a la industrialización. Con nuestras plantas separadoras de líquidos exportamos GLP a Paraguay. Allí están viendo la foto y los resultados. Planta de urea exportando fertilizantes a Brasil. El próximo año, dice el mandatario, queremos exportar energía a Argentina. Tenemos una nueva Bolivia. Allí queda planteado en este tuit tan corto y tan expreso del presidente Evo Morales el hoy justamente y la exportación como emblema de la gestión presidencial de Evo Morales. Frente a la apuesta de países vecinos por la apertura comercial descontrolada, Bolivia redobla su propia apuesta por lograr producción nacional, por sumirse en la industrialización, por la inversión pública y por fortalecer también la demanda interna. Claves con las cuales cerramos este análisis hoy.
Brent cotizando 81.88, tendencia al alza, WTI 72.44, siempre dólares el barril, OPEP 78,81, hoy desde Viena se pronunciaba también este organismo, ambos indicadores con tendencia al alza. Así le están respondiendo mercados a Trump, ¿se acuerdan cuando el fin de semana pedía a través de una intervención en Twitter, pedía que OPEP hiciera algo que parara los precios? Bueno, ahí la respuesta. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta luego.